El sutil arte de que te importe un carajo. La clave para una buena vida no es que te importen muchas cosas, es que te importen menos cosas, para que en realidad te importe lo que es verdadero, inmediato y trascendente. Bienvenidos al episodio 121 de el podcast de Alejandro Ariza. Vamos a comenzar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto que me acompañen a este episodio más, un episodio que para mí va a ser muy especial, porque voy a recomendarte un libro y analizar brevemente algunos highlights que hice durante su lectura. Déjenme que les diga que el título, por supuesto, es muy tendencioso, con una gran mercadotecnia, El sutil arte de que te importe un carajo. De verdad, qué atinado, qué atinado título. Cuando lo leas, de verdad te va a encantar. Tiene Mark Mason, un talento extraordinario para escribir de una forma muy coloquial, una forma muy burda, pero combinado con conceptos profundos. Él mismo critica la literatura de autoayuda y superación y afirma que él es autor de ese tipo de literaturas con este libro. Fíjate que en los últimos años, yo creo que este es el mejor libro que he leído precisamente por estas características y por eso te lo quiero recomendar. Y en este podcast especial, pues voy a darte de verdad espero yo, agasajo de unos cuantos highlights, sin ser un spoiler del libro, pero unos highlights que me llaman la atención y que creo que son muy valiosos para la filosofía que en mi vida he procurado, porque, bueno, sin duda alguna, si tú me has seguido durante muchos años, verás que varios conceptos que maneja Mark son los mismos que yo he propuesto hace muchos años. Y por eso dije, tengo que hablar de este libro, porque es reafirmar muchas de las ideas que en mi filosofía de vida he podido compartir, pero la manera en la que está escrito, esa es la novedad. La manera en la que está planteado, esa es la novedosa atracción de este libro que te recomiendo mucho, El sutil arte de que te importe un carajo. Y se me ocurrió que de los highlights que hice de los primeros capítulos, comentarlos aquí en este podcast porque estoy seguro que nos va a servir. Y yo creo que todos, tú y yo, estamos en la búsqueda constante de un cierto tipo de éxito, de calidad de vida. Y por supuesto que uno tiene que ser un poco más selectivo, y en esta época en la que hay una hipercomunicación, esto ya te lo he dicho en algunas otras ocasiones, de verdad el bombardeo tan violento de noticias, Facebook, Twitter, Instagram, bueno, hay tanto que hace que el ser humano no pueda vivir la gozosa experiencia de poder estar concentrado en algo. Y esto se ha convertido de verdad en un problema. Déjame decirte que anoche, día 18, ayer sábado 18, fue una experiencia extraordinaria, modestia aparte, porque nacieron la tertulia con Alejandro Ariza, estas juntas en línea, pues en esta cuarentena en la que nos encontramos tantas personas. Te quiero recomendar que la vivas. Si estás disfrutando un podcast, bueno, pues valdrá la pena que inviertas en una experiencia de estar totalmente en vivo, de poder ver nuestros rostros, de poder platicar, escuchar de mi parte, que yo te lea uno de mis capítulos, que tú tengas esa experiencia de que el autor te está leyendo y posteriormente hacer mis reflexiones y luego cada quien hacer uso de la palabra y expresar sus preguntas y comentarios, y empieza a surgir una vibración tipo amistosa. Y ya sabes, ayer estábamos hasta con un tequilita muy a gusto. No te pierdas una experiencia así. ¿Quieres más información de la tertulia con Alejandro Ariza? Entra a la página www.alejandroariza.com y ahí está. Al mero inicio de la página está el círculo de la tertulia con Ariza. De verdad te lo quiero recomendar porque la experiencia que tuvimos ayer fue precisamente el primer tema del que hablé el día de ayer, fue ¿con quién festejas? Y de verdad que hace alusión, quizá ahora que lo estoy reflexionando en este momento, el sutil arte de que te importe un carajo. Muchísima gente
con la que es imposible que compartas algo valioso de ti. Esto es trascendente. Oiga, doctora Arisa, se oye un poco discriminatorio. Entonces escuchaste perfectamente bien y lo oíste correctamente. Uno necesita, por salud mental de todos los involucrados, saber elegir con quién convives. Y bueno, pues dicho está, el próximo sábado 25 tocaré un tema que ayer lo analizábamos juntos, las personas que participaron en la tertulia y yo. Será una profundidad en el tema. Como continuación voy a hablar de mi fórmula de la invulnerabilidad. ¿Cómo hacer para que las cosas no te hagan daño? ¿Cómo hacer para que las cosas no te hagan daño? No te lo pierdas. Y pues entrando de lleno, así, en esta vibración que tiene mucha relación de mi recomendación del libro El sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Mason. Fíjate que analiza personajes ilusorios, propios de su fantasía, gente que buscaba el éxito, y me llamó la atención algo que subrayé. Dice así: su éxito no derivaba de su determinación de ser un ganador, sino del hecho de que él sabía que era un perdedor. Lo aceptó y entonces escribió con honestidad sobre ello. Nunca trató de ser algo más de lo que era. Aquí tiene esta frase, concepto, parte de la historia que ya lo leerás. Tiene mucha relación con lo que comparto en mi libro El verdadero éxito en la vida, más allá del ego, en donde dejas de estar tratando de darle gusto a la gente, te aceptas tal como eres, y en el instante en que una persona se acepta tal como es, en ese instante está parado en una plataforma que lo va a catapultar al verdadero éxito en la vida. Muchas veces tú y yo tenemos pues en este bombardeo que te dije al principio de información, una idea de lo que es el éxito. Se nos ha bombardeado en televisión, cine, prensa, radio, redes sociales, la idea de lo que es el éxito. Desde cierto tipo de identidad sexual, cierto tipo de edad para casarse, cierta cantidad de hijos, idealmente niño y niña, cierto nivel económico, que tengas tu propia casa y que una casa de descanso y que tengas un automóvil, y que son ideas que se nos vendieron y lamentablemente muchas personas creyeron en ellas o simplemente ni siquiera se las cuestionan, y su vida consiste en tratar de hacerlo, conquistarlo, para que muchas veces te des cuenta que esa idea publicitada del éxito no es exactamente algo que vaya con tu filosofía de vida o con tu deseo. Y hasta que empiezas a abrirte y empiezas a conocer, por ejemplo, una vida minimalista, empiezas a aceptar que existe un tipo de vida en el campo, podemos aquí hablar 1000 horas de ejemplos, y uno de ellos hace vibrar tu alma, y nada más de imaginarte viviendo ese otro tipo de experiencia, tu corazón empieza a cantar de alegría. Bien, ahí hay una señal de destino en donde la imagen del éxito que se nos ha vendido quizá no sea el tuyo. Y gran parte del éxito es precisamente que tú decidas que quieres vivir, independientemente de si embona, encaja en el modelo publicitado de éxito o no. Podemos hablar tanto de cada cosa. Me encantó el concepto del libro, del sutil arte, de que te importe un carajo, para abrir este episodio, cuando les dije: la clave para una buena vida no es que te importen muchas cosas, es que te importen menos, para que en realidad te importe lo que es verdadero, inmediato y trascendente. Bueno, pues redunda en lo que te estoy diciendo, ya que tú y yo y todos quisiéramos una buena vida, y hay tantas ofertas, por usar alguna palabra, hay tantas ofertas allá afuera que se antojan vivirlas, ofertas incluso de experiencias, ni siquiera de objetos materiales que comprar, no, ofertas de atreverte a vivir una experiencia. Hoy, como se ha abierto la comunicación en una forma impresionante,
tienes acceso a muchas ofertas de vive esta experiencia, vive esto, viaja acá, vive de esta forma, aliméntate de esta otra. Son invitaciones. Y muchas veces cuando tú quieres hacer tantas, y consciente o inconscientemente te ves invitado a participar en varias de ellas, es imposible. Yo por ejemplo, no sé, por nombrar un ejemplo de la vida cotidiana actual, es cuando veo algunas personas en Facebook que pertenecen a 79 grupos. O sea, ahí es cuando dices, te sientes sola, ¿verdad, amiga? Porque, ¿cómo vas a hacer caso? O sea, de verdad, ni siquiera seguir el hilo. En mi caso, por ejemplo, y perdón que me ponga como referencia, pero ya son años de procurar mi evolución, no pertenezco a ningún grupo más que alguno que hago yo y solamente hice 2 y uno ya se cerró. Este es un ejemplo. Tú no puedes estar perteneciendo a tanto y hacer tanto y cuando necesitas vivir el poder precisamente del enfoque, que es muy poderoso. Otro subrayado que hice es el siguiente. Y fíjate qué interesante. El deseo de una experiencia más positiva es en sí misma una experiencia negativa. Y paradójicamente, la aceptación de una experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. Este es un momento de paradoja impresionante. Quería decir un paradojo, no. De verdad. Muchas veces la gente que se obsesiona por bajar de peso y por vivir una vida de familia extraordinaria y que todo esté muy bien y llevar una vida, eso genera una ansiedad tal que con este ejemplo que te doy, el deseo de una experiencia más positiva es en sí mismo una experiencia negativa por la ansiedad que te genera. Y paradójicamente, cuando tú aceptas que existe una experiencia negativa, en ese instante la aceptación es una experiencia positiva. Esto, obviamente tendrás que leer el libro, pero esto no quiere decir que, no, pues entonces ya entendí, doctora Arisa, ¿para qué continuó el podcast? Ya entendí que todo nos valga madre. No, aunque el título es mercadológicamente sugiriente en ese sentido, no es así. Te lo voy a explicar porque, bueno, hay sutilezas. De hecho, voy a explicarte tres sutilezas más adelante. Te voy a decir para entender que no es exactamente así, sino que hay cosas, algunas, que de verdad, yo estoy seguro que en algún otro episodio de mis podcasts comentaba que si tienes 60 años, estás muy obesa o muy obeso y sigues intentando bajar de peso, güey, ya son 60 años, ya síguete. A eso me refiero, porque si has vivido esas experiencias desde los 15 años queriendo bajar de peso y ya tienes 60, mi amor, ya. No quiere decir que al final de los años de tu vida flaqueaste, bueno, eso no va aquí, renunciaste y a tu sueño de un mejor cuerpo. Tu cuerpo es ese, punto. Y en el momento en que lo aceptas, sorpresa, tu mente se enfoca en algo que para las circunstancias va a ser mucho más valioso, mucho más auténtico, mucho más trascendente. Punto, se acabó. Así. Es increíble que en el mundo de la superación personal y la autoayuda, pues todo el mundo quisiéramos más, mucho más, mejor, que eso es exactamente lo que yo llamo la enfermedad 3M. Si has leído mi libro del verdadero éxito en la vida, ahí lo explico. La enfermedad 3M es esa obsesión por mucho más, mejor, mucho más, mejor. Y de verdad que llega un momento en donde dices, suficiente. Ay, entras en una paz que de verdad sí se la deseo a mucha gente. Hay en el texto alusión a lo que otro afamado autor habla a la ley de la retrocesión y presenta la idea de que, fíjate, mientras más persigas el sentirte bien todo el tiempo, más insatisfecho estarás. Pues perseguir algo solo refuerza el hecho de que careces de ello.
esto es muy poderoso, esto es muy poderoso. Y como tú lo ves, pues este concepto tiene que ver mucho incluso con un concepto que ya tiene muchos años de haber salido a la luz pública desde que se publicó el libro de El Secreto, o la película o el documental del Secreto, en donde precisamente estar siempre deseando algo te coloca en una posición de carencia, por eso lo estás deseando. Y es precisamente el poder de la gratitud lo que hace que lo vivas. Cuando tú imaginas que ya tienes eso que deseas, ya lo tienes y empiezas mejor a colocar tu emoción en gratitud, entonces llega a ti. Es que la vida de verdad es un poco paradójica y es un tanto cuanto al revés. Yo mismo he tenido muchas ganas por ahí, alguna vez no sé si lo hago, pero ahí tengo en el tintero un siguiente libro que escribir que se va a llamar, el título ya lo tengo, La vida al revés. Híjole, va a ser un hitazo. Tengo tantos ejemplos que hacen alusión a este concepto, la vida al revés, porque ya sabes, ¿no? Cuando deseas algo, no sucede. Y cuando lo dejas de desear, ahí aparece. Es un ejemplo. Y tantas veces, desde hace años, yo lo aprendí de mi gran maestro, colega y amigo, que en paz descanse, el Dr. Wayne Dyer, cuando él usaba mucho la metáfora, que él a su vez aprendió de otro autor, en donde si tú sales al jardín a buscar una mariposa y de verdad ves cómo vuelan, el vuelo errático de una mariposa hace que de repente sea muy difícil atraparla. Pero si en vez de estar persiguiendo esa mariposa, tú te dedicas en paz, tranquilo, tranquila, a cultivar tu jardín y quizá toda tu atención esté en estar quizá concentrado en una flor, ahí la mariposa puede llegar volando y colocarse en tu hombro. Te digo, estás buscando y no se va. Y de repente ya dejas de buscar y ahí viene. No. Pues precisamente es algo de lo que Mark Mason nos quiere hacer notar al citar el otro autor que habla sobre la ley de la retrocesión, que presenta, repito, la idea de que mientras más persigas el sentirte bien todo el tiempo, más insatisfecho estarás. Pues perseguir algo solo refuerza el hecho de que careces de ello. Bien, vamos a un corte y regresamos. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión, porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice Consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta a este episodio, el episodio 121, con un servidor aquí, Alejandro Ariza, el podcast de Alejandro Ariza. Bueno, que estoy lanzando este episodio el domingo 19 de abril en plena cuarentena. Oye, qué cosas estamos viviendo. Hoy analizando brevemente y recomendándote el extraordinario libro, El sutil arte de que te importe un carajo. Y bueno, pues retomando un poco el concepto anterior al corte, estoy convencido que otro de los conceptos que yo subrayé del libro y te lo voy a comentar aquí es cierto. Dice, todo lo que vale en esta vida es ganado a través de superar la experiencia negativa asociada. Por favor, escúchalo. Todo lo que vale en esta vida es ganado a través de superar la experiencia negativa asociada. ¿Quieres triunfar en la vida? Porque en el ejemplo de tener un cuerpo escultural marcado, fitness, muy bien. Ese es el resultado atractivo del cual mucha gente de esa imagen se enamora.
pero lo que le falta a mucha gente es enamorarse de la experiencia negativa asociada a ese logro, que es el proceso de sudar la gota gorda en el gimnasio, el proceso de comer pura proteína y grasa buena, eliminar los carbohidratos, tener la disciplina de tomar tus alimentos a cierta hora. Ahí es cuando la puerca tuerce el rabo. Ya no te gustó, no quieres pagar el precio. En mi mente, qué chistosa es la gente, tú, ¿no? En mi página de Facebook lanzo la invitación con una pregunta. Estaba hablando, ¿no? ¿Qué tal les parece si hacemos una tertulia y nos juntamos para analizar uno de mis libros? Yo como autor les leo un capítulo, ¿ustedes opinan? Bueno, más de 100 likes, más de 60 comentarios, me interesa, qué maravilla, doctora Ariza, sí, claro, yo me apunto, va. Perfecto, lo lanzo. Tiene un precio, hay que pagar naturalmente y casi nadie entró. Todo mundo quería vivir una experiencia extraordinaria con un autor, leyéndote, conviviendo, haciendo hiperproductivo e inteligentemente valioso un sábado en la noche de esta cuarentena, pero cuando hay que pagar, con permiso, ve. ¿Por qué? Porque para mucha gente el pagar es una experiencia negativa y no la pueden superar. Entonces se privaron del valor de ganar la experiencia. Cualquier persona que asistió a la tertulia el día de ayer, de hecho puedes entrar a la página, algunos comentarios ya están ahí de lo que dijo algunas de las personas que entraron. De verdad, ¿qué quieres que te diga yo? Modestia aparte. A mí, yo les agradecí incluso a ellos, yo les agradecí incluso a mis invitados, porque cuando me di cuenta dije, en toda la cuarentena, este es uno de los momentos más felices de mi vida y se me olvidó totalmente que el coronavirus y que la pandemia y quédense en casa. Nada se cuenta que yo estaba en otro planeta y todos los asistentes dijeron, a nosotros también. De verdad, ¿cuánto quieres pagar por una experiencia así? Pero ya te digo, por eso es tan valioso. Repito, todo lo que vale en esta vida es ganado a través de superar la experiencia negativa asociada. Lástima que la gente solamente quiere el resultado, pero no quiere pagar el precio del proceso. Y este es un problema. Y bueno, pues si estamos analizando brevemente, muy brevemente, en poco tiempo, mi recomendación para ti de este libro, El sutil arte de que te importe un carajo, hay otra parte que subrayé que dice, cualquier intento de escapar a lo negativo, de evitarlo, aplastarlo o silenciarlo, solo resulta contraproducente. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. Evitar los problemas es un problema. La negación del fracaso es un fracaso. Esconder lo que causa pena o vergüenza es en sí misma una vergüenza. Y no sé si vas captando ahora, al yo compartirte algunas frases y conceptos que me llamaron la atención de este extraordinario libro, no sé si alcances a ver cómo se va perfilando el que tiene mucho sentido esa recomendación del sutil arte de que te importe un carajo. Porque necesitas darle menos importancia a aquello que tiene una carga negativa en ti, aceptando que esto existe. De verdad, esa tonta obsesión por querer que todo esté bien todo el tiempo. Hace como 4 años escribí una columna que fue de verdad muy comentada en mi blog, en donde yo mismo, Alejandro Ariza, revelaba públicamente un momento de crisis en mi vida y mucha angustia. Y me sentí bien publicándolo porque era aceptar parte de lo que es normal en la vida, de lo que es natural en la vida, incluso en el afamado autor, orador, creador de una nueva conciencia que solamente le interesa emoción por existir, que irradia entusiasmo y fe en la vida. Hasta ese tipo de personas sufrimos.
Porque el sufrimiento, el dolor, es parte de la vida. Y me encantaron dos palabras que utiliza Mark, y de verdad honro, y por eso un capítulo, un episodio de mi podcast dedicado a recomendar su libro. Fíjate estas dos palabras: serena indiferencia. Serena indiferencia. ¡Oh, qué bonito! Esto es para profundizar. Simplemente tranquilo, güey, tranquilo, que tranquilo te valga madre. Es un lenguaje más mío. Que tranquilo te valga madre el que sí, güey, sí. Es más, es filosofía, decía un amigo, filosofía de camiseta gringa. No sé si es cuando viajaba uno, ¿no? Que se podía, pero en Estados Unidos, en las famosas tiendas de, ya sabes, de todo por $1, que están en algunos suburbios, donde típico son camisetas con frases impresas en el pecho. Hay una que era una frase que es muy común en Gringolandia, shit happens, que significa, pues, cosas mierdas pasan. Y esa filosofía de camiseta es muy profunda en este ejemplo concreto. ¿Y qué te conviene? Te conviene una serena indiferencia, aceptar que cosas malas suceden. Esto no quiere decir que no hagas nada con ellas, sino que un primer gran paso es aceptar que eso es parte de lo normal en la vida. En varias de mis conferencias y mucho en consulta, uso el compartir con mis pacientes o con la audiencia el que uno quisiera, por ejemplo, cuando uno entabla una relación, uno quisiera que todas las partes más bellas de una persona, pues nada más haga eso, porque a veces también una persona con la que uno decide tener una relación hace cosas que a uno no le gustan. O sea, es cuando uno se pregunta, ¿por qué no puede dejar esos malos comportamientos o vicios y ser tan linda o lindo como es esa parte que me gusta? Porque viene uno en paquete, hijo, no nada más son cosas positivas, también hay negativas, y más te vale enamorarte del conjunto. Porque si solamente te enamoran las virtudes de una persona, entonces sus vicios te van a separar de ella. Más te vale enamorarte del conjunto, entendiendo que todos somos un conjunto, un paquete de virtudes, de vicios, de cosas positivas y negativas. Vamos, la vida misma, la historia misma de la humanidad te lo revela. Hay cosas deplorables. Sí, güey, sí. Siguiente punto, güey. Pues sí, güey. Hay cosas negativas. Cuando uno empieza a aceptarlo, eso ya es una experiencia positiva. Bueno, si estamos hablando del sutil arte de que te importe un carajo, hay tres sutilezas que desde el primer capítulo Mark Mason nos dice. La sutileza número 1, fíjate, que algo te importe un carajo no significa ser indiferente, significa estar cómodo por ser diferente. Qué sutil, qué sutileza tan extraordinaria. De verdad, la gente indiferente, fíjate bien, la gente indiferente es débil, está asustada. Son los típicos, los que trolean en internet y se la viven ahí echados en el sofá y nada más viendo cómo le amargan la vida a otros y burlándose. Gente que de verdad, pues, escoria humana. Pero la propuesta es, a ver, acepto que hay cosas que no están bien. Ahí empiezas a estar cómodo. ¿Pero por qué? Por ser diferente tu forma de percibir la vida, ¿sí? Por ser diferente. Y de verdad que cuando aceptas que tanto existen cosas positivas y negativas, y eso es normal, cuando aceptas esto como normal, incluso ahora te incluyes tú. Incluso ahora te incluyes tú en ese conjunto de cosas que uno acepta. Por eso, una frase que me encantó y vi que a muchos de ustedes también, porque la publiqué,
dice así: no puedes ser una persona importante, de esas que cambian la vida de los demás, sin ser al mismo tiempo una burla y una vergüenza para otras. ¡Uf! Y mira quién te lo dice. Por supuesto, yo vivo parado en la evidencia de que hay personas que de verdad no pueden ver a Alejandro Ariza, no lo soportan. Y cuando yo hace muchos años acepté que eso es normal, vivo con una serena indiferencia. ¿Por qué? Pues porque ya después de una profundidad en el desarrollo humano al que he dedicado mi vida, lo he comentado mucho en muchas conferencias, y si tú me sigues ya sabes a lo que voy con el siguiente concepto. Cuando una persona emite un juicio, no está describiendo aquello que observa, sino más bien está revelando sus propios gustos. Entonces habla más de sí mismo que de lo que describe. Esto me encantó explicarlo hace unos días. Una de las consultas más bellas que di. Oigan, por cierto, qué fenómeno ahora en esta cuarentena. Tengo la bendición de poder ayudar a muchísimo más personas que han solicitado una consulta en línea conmigo, que de verdad es una experiencia, es sorprendente, porque aunque está la tecnología en medio, llegan momentos en la terapia en donde te sientes tan sentado enfrente, uno frente a otro. Y platicaba yo con mi paciente precisamente de este concepto del que te acabo de revelar a profundidad aquí, en donde se preocupaba porque su novio no le valora, y ya sabes, es que opina que yo hago esto, y me confesaba cómo el novio de verdad medio cruel, la hace sentir mal. Y cuando yo le expliqué lo que acabo de decir hace un momento, que no sabes qué hermoso, te lo quiero decir con humildad, pero qué hermoso es de repente ver en el rostro del paciente una cara de y ves que hay una liberación de culpa, y decir, entonces no soy yo. Correcto, es hermoso. Y bueno, pues si yo sigo compartiéndote aquí, vamos a la sutileza número 2. La sutileza número 2. Para que te importe un carajo la adversidad, primero debe importarte algo más importante que la adversidad. Repito, para que te importe un carajo la adversidad, primero debe importarte algo más importante que la adversidad. ¡Uf! ¡Qué sutileza! Fíjate que esto lo he dicho en varias de mis conferencias. Un problema para ti es un problema cuando en tu mente no hay otra cosa más que ese problema. Y la magnitud de un problema no es el problema en sí mismo, sino que no hay nada más con qué compararlo. Entonces el tamaño es todo. Esto lo he compartido mucho en consulta y en mis conferencias. Por eso me encantó cuando Mark lo expresa con sus propias palabras. Pero no significa realmente que te valga madres lo que está pasando en el mundo y cómo nos hacen sentir los muertos y más muertos. Güey, fíjate bien, si tú no tienes nada que hacer y tu vida está vacía como la chingada, entonces las noticias te afectan, porque es lo único que hay en tu mente. Pero si en tu mente hay más, mucho más, recibirás las noticias, incluso las graves, pero en su sana proporción. Una, por cierto, en tu vida muy pequeña. Date cuenta que incluso dentro de esta tragedia, que sí es muy grande, que bueno, podemos hablar 1000 horas y no es el tema, que mira tú qué bien estás. Tienes techo, tienes casa, puedes quedarte, te das el lujo de escuchar un podcast. ¿Sabes cuántas personas tienen acceso a un momento como este? Bueno, tú sí. Y tienes alimento, y tienes agua caliente, pero como tu mente no está en eso, entonces toda tu energía está en la adversidad. Escucha este subrayado que hice, me encantó. Dice Mark: me parece que mucha gente, en especial la mimada de clase media y educada, considera que los problemas de la vida
son simples efectos colaterales de no tener algo más importante de qué preocuparse. Entonces sucede que hallar algo importante y significativo en tu vida es quizá el uso más productivo de tu tiempo y energía. Eso lo vivimos anoche, te lo estoy diciendo. Ayer que estaba yo empapado en sudor al final de la tertulia, muy parecido a cuando estoy dando una conferencia. Y recuerdo que cuando acabé y ya cerré la computadora dije, wow, yo nací para esto. Y esas 2 horas, que iba a ser más o menos unos 50 minutos a 1 hora, se fue a 2 horas y nadie sentimos el tiempo en la tertulia con Arisa, de verdad. Al final dije, yo esto lo podría hacer diario. Es lo que más me gusta. Yo sé que Dios me puso esta misión y el orgullo que siento de mí mismo es que soy obediente. Obedecí lo que se me dijo que tenía que hacer. Y de verdad hay un placer tan excelso en poder compartir, en poder expresar con palabras ciertas ideas, la cadencia de los conceptos, la concentración, que ayer yo me olvidé totalmente de la tragedia mundial. O sea, de verdad, se me cayó el mundo, pero no como tragedia, sino porque lo dejé de atender, porque estaba yo en algo importante para mí. Y así cualquier persona puede. Y por eso, nada más escucha esto, por favor, concéntrate. Ahí te encargo. Si te encuentras constantemente dándole importancia a todas las trivialidades que te molestan, existe la gran probabilidad de que en tu vida no esté sucediendo nada que merezca darle importancia. ¡Pum! ¡Qué fuerte, pero qué fuerte! De verdad. Pues vamos con la última sutileza. La sutileza número 3. ¿Te des cuenta o no? Siempre estás eligiendo qué es importante para ti. Y yo creo que, de verdad, conforme uno va evolucionando y creciendo en la vida, y las propuestas que yo hago en todos mis episodios, y por qué hago lo que hago aquí en el podcast de Alejandro Ariza, en mis conferencias, ahora en la tertulia, por favor, no te la pierdas. La propuesta es que nos volvemos más selectivos sobre las cosas que nos importan. Y esto es algo llamado madurez. Incluso esta es una frase de Mark. Me encantó. Pero la suscribo. Nos volvemos más selectivos sobre las cosas que nos importan. Y esto es algo llamado madurez. La historia misma de la vida, de la existencia humana, desde que el primer humano apareció en el planeta, desde ese día han habido problemas, tragedias, y se han superado. Y las ha superado el ser humano que con arrojo, con entusiasmo, con capacidad, con atrevimiento, se atreve a hacer lo que tenga que hacer, o bien porque pasan. O bien porque suceden, porque pasa, me refiero a que el tiempo pasa, ya, se va a acabar. Pero es que es terrible, pero también va a terminar. Déjame redondear con otra frase de Mark. Cuando finalmente te sientes cómodo con toda la mierda que la vida te lanzará, y te arrojará mucha, por cierto, entonces te vuelves invencible en una forma espiritual. Te digo como la filosofía camiseta, shit happens. Y de verdad que es entender que hay una enorme cantidad de cosas negativas que no nos gustaría que pasaran. Pero ¿sabes? Eso es parte de la vida. Si lo aceptas, entonces esa la has convertido en una experiencia positiva. Mi nombre es Alejandro Ariza. He sido muy feliz compartiendo contigo este episodio. Te recomiendo este libro. Espero que hayas disfrutado de mis reflexiones en este episodio, pues citando y honrando a otro autor.
Varios de ustedes me preguntaron en Facebook qué libro era del que yo estaba compartiendo. Pues ahora ya lo sabes. Y de verdad, espero que disfrutes estos espacios y que lo que procuro publicar ayude a entender que, bueno, pues la vida es así y sigamos adelante. Hasta el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.